La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está en línea directa la licenciada Isabel Torres. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Licenciada Torres, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí. Soy Isabel Vargas Torres. Isabel Vargas Torres, gracias. Mil disculpas por la confusión. Licenciada Vargas Torres, bienvenida nuevamente. ¿Qué es lo que piden los maestros que están en huelga ya por 19 días? Me refiero al pedido concreto de la Ley de Educación Intercultural. Bueno, pues la Unión Nacional de Educadores que con los maestros y los padres de familia y juventud que están al momento en huelga de hambre, son 80 compañeros en 11 provincias. Lo que pedimos concretamente es que los 9 jueces de la Corte Constitucional se pronuncien en derecho y de manera urgente, con celeridad, porque la vigencia de la ley está suspendida. Son ya 2 meses que está suspendida y estas reformas necesitamos para ejecutar las bondades que tiene respecto al sistema educativo, los cambios que existen y que son los que se necesita en estos momentos de pandemia, en donde necesitamos avanzar. A eso me refiero concretamente. Con lo que es de educación. A eso me refiero concretamente, licenciada Vargas. ¿Cuáles son los temas que manda esta ley intercultural bilingüe que no se están aplicando y que ustedes urgen su aplicación? Bueno, pues no se está aplicando absolutamente nada de las reformas. Las reformas cambiaron a la ley anterior en un 80%, y lo que recoge aquí algo importante, algo que les va a dar tranquilidad a los padres de familia y a todos, es el hecho de que se recoge las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán. Y entonces aquí hay un nuevo modelo del Departamento de Consejería Estudiantil, de tal manera que se garantice la integridad de nuestros estudiantes, que se garantice el debido proceso, que no hay impunidad, que se acabe realmente con los depredadores sexuales en las instituciones educativas, que sean espacios realmente donde el niño, el joven se sienta feliz, tranquilo, y no más bien, y no ese espacio de violencia en donde pues vimos en el periodo anterior que 1,300 niños fueron violentados sexualmente de una manera sistemática. Eso no puede ocurrir. No puede ser que sigan impunes a algunos responsables de estos hechos. Ese es uno de los temas principales, el fortalecer la inclusión educativa. Son más de 70,000 estudiantes que tienen necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad, y esto está en aumento. En esta pandemia ha aumentado a esta población de estudiantes y es necesario ese cambio, ese modelo que estamos hablando del departamento, y que va a articular con las autoridades, con los docentes, en donde se dice que debe haber profesionales especialistas para estos estudiantes y poder avanzar. Esta cifra fue antes de la pandemia, pero está aumentado. En la pandemia hay 3,000 niñas, madres entre 10 y 14 años que necesitan una atención especial. Hay niños violentados por la violencia intrafamiliar, ha aumentado. Hay niños que están con desnutrición, hay niños huérfanos, es decir, es necesario. Este departamento es tan importante, el cambio, el nuevo modelo es tan importante porque hablamos de la orientación vocacional, que va relacionado con el bachillerato por especialidades, y hablamos ahora que el estudiante puede escoger libremente su carrera en la universidad, pero tiene que ir articulado con lo que pasa en el colegio, en el bachillerato, en donde fomentemos de acuerdo a sus habilidades y destrezas qué es lo que la carrera que va a seguir. Todos ya sabíamos en la adolescencia, a veces hasta desde niños sabemos qué es lo que queremos ser, y esto nos va a ayudar justamente al joven, al estudiante. Se habla del intercultural,
la educación intercultural bilingüe, se ha agregado la etnoeducación, es decir, la cultura es tan importante, la cultura local, el entorno cultural que tenemos, que aquí es tan rico en nuestro país, en nuestro Ecuador, que es tan variable. Por eso nosotros decimos que sí, esta ley significa reparación y justicia para todo el sector educativo. Otro de los puntos importantes y que están parte de demandados es el artículo 20 de la ley orgánica. Este artículo 20 lo que hace es exigir a cualquier gobierno de turno que cumpla lo que está establecido en la Constitución. Por eso es contradictorio. O sea, hacer una demanda de inconstitucional porque la ley está obligando a cumplir con la Constitución. El artículo 20 nos habla de que se debe aplicar ya el 6% del Producto Interno Bruto a educación, que se debía haberlo hecho desde el año 2012 y pues no se ha logrado, que los gobiernos, especialmente cuando hubo el auge económico, inclusive no lo hizo. Y es tan necesario, es muy necesario esta inversión que la UNESCO, la UNICEF, incluso el propio Banco Mundial ha indicado que en los países de América Latina, en donde la situación económica ha sido afectada terriblemente, es necesario invertir y revalorizar la profesión de docente, porque solo de esta manera vamos a sacar adelante al país, va a haber un desarrollo del país. Claro, Esto es lo que nosotros estamos demandando y ese tema de reivindicación para los maestros quizá es el que mueve más, porque se entiende el altruismo de los maestros porque se ejecuten decisiones que protegen a los menores de violencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un ingrediente gremial muy fuerte que es la reivindicación para el reconocimiento a los maestros. En ese tema que es fundamental para ustedes, yo quisiera ahondar un poco. ¿Qué es lo que pide la ley respecto al tema? ¿Dispone la ley? Bueno, pues en este aspecto del tema laboral al que usted se refiere y que también tiene que ver con la revalorización docente, incluso está dentro de los 5 ejes que ha presentado la señora ministra de Educación, María Brown, en donde habla de la revalorización docente del escalafón, nos habla en los 5 ejes planteados por el gobierno, inclusive el artículo 57, el decreto 57 que firmó el presidente de la República recoge todas las reformas que están en la ley y dice que se va a aplicar a través del decreto, ¿no es cierto? Los asambleístas lo que hicieron es terminar con una discriminación al magisterio. No es un aumento de sueldo, no es una prebenda, sino más bien es un acto de reparación y justicia para los maestros. Desde el 2016 tenía que haberse aplicado la reclasificación y la equiparación de acuerdo a lo que el Ministerio de Trabajo, que es el ente rector en materia salarial, en materia del escalafón, es el único que puede pues hacer esta equiparación, esta normativa, y entonces en la normativa se le aplicó a todos los servidores públicos a excepción del magisterio. La Asamblea lo único que hizo es elevar a ley estas normas infralegales y entonces también es reparación y justicia para el sector de la educación. En cuanto a nuestra revalorización docente, a la recategorización, tenemos un informe del Consejo de Participación Ciudadana en el 2016, en donde se comprobó el perjuicio que se le está haciendo porque no va acorde la recategorización, los ascensos no va acorde a lo que el maestro está dando. El maestro estaba endeudándose en maestrías, en capacitación, tiene experiencia, pero sin embargo no ha habido ese llamamiento para esta recategorización. Y entonces, ante todo el esfuerzo que estamos haciendo, no solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito ya de tener esa vocación de haber sacado adelante a la educación en este tiempo de pandemia, endeudándonos en herramientas de alta gama, telemáticas, pero de alta gama por la cantidad de información que debemos tener, trasladándonos a lugares urbanos marginales, rurales, para ayudar a esos estudiantes que no tienen el acceso a la conectividad. Esto es el altruismo que nosotros hemos
hemos entregado a la sociedad y que sí corresponde a la justeza de nuestra labor es que se acabe con esta discriminación y finalmente se nos pueda ubicar en la categoría de acuerdo a nuestro título, claro, de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a la evaluación. Pero porque esa las recategorización nos han evaluado, reevaluado y hemos demostrado esa capacidad. Licenciada Vargas, esa recategorización tiene una mora desde el año 2016, es decir, es de 5 años atrás. Si eso se ejecuta, el gobierno actual se tiene que comprometer a ingentes cantidades de dinero para reponer a los maestros. Seguramente lo piden con justicia. No estamos... O sea, esta ley justamente lo que hace es elevar estas normas infralegales, pero nosotros no estamos pidiendo retroactivo. Nosotros estamos diciendo que se acabe con la discriminación y que eso cuenta de aquí en adelante. ¿Cuánto dinero le significa del país? Pero es necesario también que haya esa revalorización y ese reconocimiento y sobre todo en este aspecto la Corte Constitucional, nosotros decimos que tiene que actuar en derecho y vigilar que no se esté violentando la Constitución y en este caso sí se violenta la Constitución porque estamos siendo discriminados, no estamos siendo tratados igual que el resto de servidores públicos. Eso quería consultarle, la aplicación de la recategorización en los términos que ustedes plantean, ¿cuánto le significa al presupuesto general del Estado? Bueno, pues hay un informe del Ministerio de Finanzas entregado a la Asamblea Nacional en donde se habla de una afectación de $500 millones y que esta ha sido en la propia reforma ha sido justificado en el sentido de que en el mes de agosto, el próximo, en unos días, ya tiene que la Asamblea reunirse a analizar el presupuesto de este año del 2021, ver la ejecución, la asignación, si fue devengado, ¿no? Y entonces ahí tendrá que aplicarse el presupuesto que fue autorizado, aprobado en el año 2020. Ahí se aprobó $3,000 millones y se nos recortó 1,800. Entonces tendrán que devolver esos 1,800. Con una simple operación matemática podemos darnos cuenta que sí hay el presupuesto para poder cubrir esta afectación que nos habla el propio Ministerio de Finanzas. Luego de eso, habrá ya la elaboración del presupuesto para el año 2022, en donde ahí tendrán que hacer una ingeniería no solamente para el tema salarial, sino para el tema del sector educativo, que todos hemos visto la necesidad de invertir, como vemos que los niños están en los árboles buscando internet, que se han retirado 560,000 estudiantes, están fuera del sistema, es decir, es integral. Esta la situación de las reformas y del campo educativo es integral y necesitamos sacarle adelante. Entonces, la afectación al presupuesto no es como nos están diciendo. No es en la cantidad o la criminalización que quieren hacer, que es que no hay el financiamiento para los sueldos, sino que nosotros estamos exigiendo primero que no se violente la Constitución y eso le corresponde a la Corte Constitucional. En cambio, al financiamiento sí le corresponde al Ejecutivo y a la Asamblea y nosotros hemos avanzado en la mesa de concertación convocada por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pero que lamentablemente los delegados del gobierno y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no llegaron. El día lunes firmaremos finalmente los acuerdos al que hemos llegado mediante una rueda de prensa y nosotros estamos demostrando que queremos avanzar, queremos dialogar, pero sobre todo nosotros queremos que el país, que nuestros niños, que nuestros jóvenes puedan tener esa educación que necesitamos y ese regreso a las clases presenciales que son imprescindibles, se lo haga, pero de una manera óptima. No negamos la legitimidad de licenciada Vargas, no negamos la legitimidad del pedido de los maestros, pero todo gasto adicional al presupuesto general del Estado tiene que estar atado a la disponibilidad precisamente, y ese es el tema controversial en este caso. En todo
En todo caso, habrá que esperar a ver cuál es el pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno al tema. Queremos agradecer a la licenciada Isabel Vargas Torres. Ella es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Muchas gracias por habernos atendido, licenciada. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.